Cada etapa de la vida es diferente, por lo tanto especial, nueva para ti. Disfrútala. Bienvenidos a Gente Grande. Aquí te diremos cómo vivir la adultez mayor. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la disminución del estado de ánimo y se reduce en la pérdida de interés y la incapacidad para disfrutar las actividades y experiencias de la vida diaria. La tristeza es una emoción, mientras que la depresión es un trastorno, donde hay una serie de afectaciones emocionales en el individuo. Es preciso saber que esta enfermedad puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida de las personas. Estudios reportan que este es el trastorno afectivo más frecuente en las personas mayores de 60 años. En México, la población mayor de 60 años que tiene síntomas de depresión asciende a 15.4%, del cual el 16.5% son mujeres. Para Gente Grande, Valeria Pérez. Bueno, pues gracias por acompañarnos en un programa especial de nuestros adultos mayores, claro que sí, porque hoy estamos en Gente Grande, este espacio dedicado pues al envejecimiento exitoso, al envejecimiento saludable, a la adultez mayor con calidad, con entusiasmo, que es lo que queremos en este espacio de Gente Grande. Gracias a usted por sintonizarnos y gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social que nos trae a los especialistas para que ustedes estén bien informados de cómo lograr ese envejecimiento exitoso, cómo lograr esa adultez mayor pues de la mejor forma, cómo vivir óptimamente en esta etapa de la vida. Así que quédese con nosotros, hoy tenemos un tema muy importante, maltrato al adulto mayor. Sí, aunque usted diga, ¿cómo? Pues sí, aunque no lo crea y aunque de pronto hay gente que diga, está pasando, sí está pasando, y créanme que para mí lo más difícil es pensar y saber que el mayor maltrato es a través de los propios familiares, de los más cercanos a los adultos mayores. Así que bueno, pues quédese con nosotros, acompáñenos. La especialista de hoy nos va a aclarar un poco más el panorama y nos va a decir de qué se trata y cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social trata este tipo de problemática. ¿Qué hace con respecto al maltrato del adulto mayor? ¿Cómo están actuando? ¿Qué acciones se llevan a cabo en cada una de las unidades de medicina familiar? ¿Y a dónde puede acudir usted si está viéndose reflejado en la charla que vamos a tener en un momentito más con la licenciada Blanca Patricia Dávalos Calderón, licenciada en Trabajo Social, supervisora de hospitales de la Delegación Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social? Bienvenida, licenciada. Buenos días y pues gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hablar de maltrato al adulto mayor. ¿Cómo podemos definir el maltrato al adulto mayor? Bueno, pues es un acto o varios actos repetidos que causan daños o sufrimiento a nuestros adultos mayores. Excelente. Y bueno, esto se puede dar en todos los adultos mayores que conocemos, no importa educación, estrato social, no importa. No, definitivamente, yo creo que el maltrato existe en todos los niveles socioeconómicos. Bien, ¿qué tipos de maltratos existen? Bueno, hay varios tipos de maltrato, por ejemplo, el maltrato físico, que son actos que provocan daño corporal o deterioro físico. El maltrato psicológico, que son actos verbales o no verbales que le generan al adulto mayor esa desvalorización o sufrimiento y angustia. Uh-huh. El abuso sexual, que bueno, son actos no consensuados. Uh-huh. El abandono, que el abandono es uno de los maltratos más extremos, sobre todo en los adultos mayores, porque pues descuidan a los adultos y de alguna manera omiten realizar determinadas atenciones que los propios adultos requieren. Bien, ahora estos tipos de maltrato, obviamente el adulto mayor los dice o no lo confiesa o no lo dice o no se da cuenta. En cuestión cultural, por cuestión cultural, los adultos mayores que nos ha tocado identificar omiten y justifican muchísimo al agresor. Y es difícil, sin embargo, al momento que llegan
El observarlo físicamente, nosotros nos podemos dar cuenta, identificamos cuando hay maltrato, sobre todo cuando llegan a los hospitales, que son pacientitos que llegan en descuido total, con mala higiene, con úlceras muy prominentes, y de alguna manera pues esos son signos o síntomas de que algo está pasando con la familia o que hay algo que está sucediendo en el entorno del cuidador. Ahora, a veces se confunde mucho y han tocado muchos casos de que de pronto el adulto mayor dice, pues vivo con mi hijo, con mi hija, con mi nuera, con mi cuñada, con algún familiar, y es difícil pensar que el maltrato pueda ser de esas personas. Totalmente de acuerdo, es difícil, sin embargo existe. Bien. Porque puede ser el familiar directo, el cuidador que está directamente con el paciente, con el adulto mayor, y sobre todo algún vecino, algún cuidador que le estén pagando, o simplemente en alguna institución en donde lo están atendiendo. Bien, ok, ya nos dimos cuenta que el adulto mayor está siendo maltratado por sus signos y sus síntomas. A lo mejor podemos darnos cuenta que ya es de parte de un familiar o que está siendo maltratado por el cuidador o está en alguna institución y eso, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos damos cuenta de ello? Difícilmente el adulto mayor va a denunciarlo, va a decirlo, pero ¿cómo podemos hacer que esto termine o cómo podemos abordar esta problemática? Yo creo que uno de los factores importantes, primero, darle esa confianza al adulto mayor, esa confianza y arroparlo, ¿verdad?, para poder decirle que hay opciones, que sí se puede, que hay instituciones que colaboran con nosotros, sobre todo para darle seguimiento y que de alguna manera él se pueda sentir seguro de que sí existe gente que le puede apoyar para salir de ese círculo. Bien, ahora, ¿qué factores de riesgo pudieran presentarse si el adulto mayor no pone un alto o si no se detecta a tiempo este maltrato y no se actúa en la manera adecuada? ¿Qué riesgo pudiera tener el adulto? Pues muchísimos, de hecho hasta la muerte, ¿verdad? Sobre todo por la desatención que se le está brindando al propio paciente o a los adultos mayores. Bien, entonces sí podemos desafortunadamente tener este tipo de casos de un desenlace mortal. Así es. Entonces, y bueno, digo, no solamente un desenlace mortal inmediato, sino que el simple hecho de que una persona esté siendo maltratada, pues se va enfermando, ¿verdad? Así es. Y esa es como una muerte lenta, si no hay una atención adecuada. Totalmente. ¿Qué hace el IMSS? La persona, el adulto mayor llega, ustedes detectan casos, ¿cómo se canalizan? Bueno, como bien es sabido, el instituto tenemos 3 niveles de atención. Desde el primer nivel de atención, que son en las UMF, cuando llegan al área médica, los pacientes llegan solos y ahí de alguna manera hay coordinación con trabajo social, o lo derivan a trabajo social o lo acompañan a trabajo social para que de alguna manera empiece a investigar, a hacer la investigación social sobre cuál es su red de apoyo y evitar que los pacientitos acudan solos. Y es una manera de identificar de manera oportuna cuando llegan a la UMF, al primer nivel de atención, para poderles brindar el servicio y sobre todo detectarlo y acompañarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos esa investigación social, localizamos a los familiares, les mandamos un citatorio, los atendemos para saber qué red de apoyo es con la que cuenta y de alguna manera comprometerlos para que los puedan acompañar en ese primer nivel de atención, a sus consultas mensuales sobre todo. Bien, fíjese desde dónde está el maltrato. Desde dejarlos solos a ir a consultar. Desde ahí empezamos con el maltrato. Entonces, nos hemos dado cuenta que a veces,
hay circunstancias desafortunadas que, por ejemplo, no tienen muchos hijos, no hay buenas condiciones para darle la atención adecuada a ese adulto mayor. Bueno, los hijos de pronto no tienen tanta facilidad para poder atender ese tipo de situaciones. Pero bueno, tenemos que darnos la habilidad. Desde ahí estamos empezando. Si usted deja ir solo al adulto mayor, estamos actuando de manera incorrecta y estamos incurriendo en una situación de maltrato. Ya si usted dice, oye, que salió golpeado, que si le están quitando su dinero, que lo tienen casi secuestrado, no le dejan hacer nada, ni tomar decisiones, ni nada en su casa, pues ya estamos hablando de palabras mayores. Ya no quiero decir, por ejemplo, la situación del ataque sexual, porque también existe, y bueno, pues eso ya es más complicado, pero desde ahí empezamos. Ahora, el IMSS les hace una primera llamada. Si los hijos no atienden, ¿qué pasa? Bueno, si esto es repetitivo y vemos que el adulto mayor tiene dificultades para movilizarse, para llegar a la consulta, pues obviamente hacemos el contacto con las instituciones como la Procuraduría del Adulto Mayor para reportar y hacer, poner el reporte como maltrato y de alguna manera le podamos dar seguimiento y se hace esa vinculación extrainstitucional. Bien, aquí ya estamos hablando de palabras mayores. En la actualidad incluso, recuerden ustedes, adultos mayores, y recuerda la población en general, que existe una ley que cuida a los adultos mayores en el estado. A nivel nacional, pero también en Nuevo León tiene una ley muy particular. Y ya incluso hay cárcel si ustedes no atienden a estas llamadas, ¿sí? Es importante que ustedes, todo mundo esté enterado, porque ya no vamos a decir que hay justificación porque no sabía. Ya les hemos hablado de la ley, ya hemos hablado de lo que dicta la ley y ya hemos hablado de que está la Procuraduría y que el Instituto Mexicano está dentro de esta vinculación para poder hacer pasar estos reportes. Me he enterado desafortunadamente de adultos mayores abandonados en las clínicas que los fueron a dejar por atención médica y ya no los recogieron más. Exactamente, eso sucede en el segundo nivel de atención, que son en los hospitales. Ocasionalmente pues llega un vecino que es quien le dio el auxilio al adulto mayor, lo lleva y pues ahí lo dejan, ¿verdad? Entonces la tarea del personal, del equipo interdisciplinario y sobre todo de la trabajadora social o el trabajador social es identificar de manera inmediata a los pacientitos con abandono, con el objetivo de darle seguimiento e iniciar las investigaciones y ver cuál es su red de apoyo familiar, mandarles llamar, hacer visita domiciliaria, sobre todo porque hay ocasiones que los pacientitos duran hospitalizados 1 semana, 2 semanas y también en el pase de visita médico-administrativo diariamente nos vamos dando cuenta qué paciente tiene familiar y qué paciente no. Claro. Entonces también son formas de identificarlo de manera ya en el segundo nivel de atención. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estos adultos mayores que no tienen familia? Porque nos estamos enfrentando a muchos casos de este tipo, o sea, adultos mayores solitos que no tuvieron hijos, que no tienen familiares, que a lo mejor los cuidaba una hermana, un hermano, que incluso ya falleció y demás. ¿Qué pasa con ellos? Pues mire, hacemos toda una investigación muy amplia a la que el personal de trabajo social se aboca, principalmente con estos pacientes les damos prioridad, sobre todo para identificar y buscamos, y en ocasiones hay vecinos que por años han estado al pendiente de ellos y que de alguna manera hacen una alianza con el equipo de salud, sobre todo para ir a verlo, especificar los días, los horarios, y hay quienes definitivamente no encontramos absolutamente ningún familiar o que los familiares viven en otro estado y que es difícil el traslado, entonces sí nos ponemos en contacto con ellos, pero sí, la verdad, el incremento de los pacientitos con abandono pues va en aumento. Sin embargo, tratamos de hacer la investigación lo más completa posible, poderlo abordar y de alguna manera poder acercar a estos familiares o al recurso con el que contemos, ¿verdad? Claro. ¿Se puede prevenir el maltrato? Pues yo creo que sí.
Sin embargo, pues bueno, ya es cuestión cultural. En ocasiones, pues los propios adultos por alguna justificamos o justifican a los hijos y desde ahí va empezando, ¿verdad? Caray. Entonces, les vamos quitando responsabilidad. Claro. Y es que ese es el problema. Si nosotros no actuamos con anticipación y establecemos o decimos que que está dentro de los parámetros, ¿verdad? Difícilmente vamos a acabar con esta problemática social. Desafortunadamente esto pega en la cuestión médica a los adultos mayores y desafortunadamente las estadísticas de adultos mayores va creciendo. Estamos siendo más adultos mayores en la actualidad y vamos a ser muchos más. Entonces habrá que poner atención en esta, pues educación, yo creo, licenciada, no sé si estoy equivocada. Sí, totalmente de acuerdo. Y la empatía. Sí, claro. Sobre todo la empatía, la educación del ambiente familiar, ¿verdad? Claro. Vamos a escuchar una capsulita que nos habla precisamente del maltrato al adulto mayor y seguimos platicando. Estamos platicando hoy en Gente Grande de maltrato al adulto mayor. Nos acompaña especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está con nosotros la licenciada Blanca Patricia Dávalos Calderón y es licenciada de Trabajo Social, supervisora de hospitales de la Delegación Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuamos con más de este tema que desafortunadamente y con tristeza le decimos existe. El abandono social en los adultos mayores se define como la falta de atención y cuidado hacia las personas mayores por parte de su familia o sociedad, y que afecta la salud y emociones de las personas mayores. En México, el 16% de los adultos mayores sufren de abandono y maltrato, del cual el 20% vive en soledad y olvidados por sus familias. De acuerdo con una encuesta de salud y nutrición, en México, casi el 10% de la población es conformada por adultos mayores, de los cuales el 25% viven en condiciones bajas de bienestar y el 20% en muy bajas. El abandono parcial o total tiene consecuencias en los adultos mayores, como sujetos de sociedad y repercusiones que afectan directamente su salud y emociones. Para Gente Grande, Valeria Pérez. Estás en Gente Grande, sin miedo a envejecer. Bueno, pues continuamos con más, seguimos en esta segunda parte de nuestra entrevista y yo quiero preguntarle a la licenciada Blanca, el Instituto Mexicano del Seguro Social da pláticas, charlas, no sé, algo de manera preventiva, es decir, aborda a la población que llega y le da a lo mejor alguna información relacionada con esto. Claro que sí, se hace desde el primer nivel de atención, que son en las UMF. De hecho, tenemos un programa que es envejecimiento activo para todos nuestros adultos mayores y que esté estandarizado en todas las UMF. Entonces, si yo llego a mi clínica a la unidad de medicina familiar a la que me corresponde, ahí voy a encontrar información. Totalmente. Y este es un llamado a los adultos mayores, porque de pronto el adulto mayor pues también es responsabilidad de todos. Yo creo que este es un conjunto de responsabilidades de familiares, pero también responsabilidad del adulto mayor, saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, porque de esta manera, pues yo me voy a dar cuenta si estoy sufriendo un maltrato, ¿no? Uh-huh. Entonces, que se acerquen a las unidades de medicina familiar los adultos mayores. ¿A qué departamento, licenciada? En trabajo social, en todas las UMF hay un área de trabajo social en ambos turnos, en la mañana y en la tarde, y pues bueno, hay calendarización para estos grupos una vez por semana, al cual el adulto mayor que quiere integrarse o que sea derivado, con todo gusto lo podemos informar y lo podemos integrar a estos grupos, que de hecho, pues bueno, ahí también conocen otros adultos mayores, se van identificando y de alguna manera eso se va fortaleciendo, ¿verdad? Claro, y van sintiéndose pues mucho mejor acompañados y demás, ¿verdad? Entonces acérquense a las unidades de medicina familiar en el caso del primer nivel.
en todas las clínicas también de segundo nivel y de tercero también hay información. Sí, en los hospitales generales de zona también tenemos una jefatura de trabajo social y tenemos un equipo de trabajo social en todos los hospitales. Y pues bueno, la identificación, la trabajadora social, ¿cómo la podemos identificar? Trae pantalón blanco y saco azul. De alguna manera es la vestimenta de nosotros, ¿verdad? En el instituto. Para que ustedes se acerquen con ellas, si requieren información, si tienen alguna duda con respecto a este tema, si, bueno, de alguna manera incluso en el momento de la investigación, pues si ustedes mismos pueden dar algún dato, por favor, háblenle a la trabajadora social y denle el dato. A lo mejor, pues no sé, su hijo está en otra parte del país, pues algún teléfono, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes canalizan a asilos y casas de retiro. También, de alguna manera, cuando hemos tenido casos donde el adulto mayor está en total abandono, no hay red de apoyo, pues sí hacemos esa vinculación con la Procuraduría del Adulto Mayor y la Procuraduría del Adulto Mayor hace también esas gestiones con los asilos, con las estancias geriátricas, sobre todo porque ya hubo un antecedente de maltrato, ¿verdad? Bien. Pues este tema es para mucho y hay mucho que comentar, pero yo creo que lo más importante es estar informados, ¿verdad? Adulto mayor, infórmese, acérquese a las instancias, en este caso trabajo social. Me imagino que por ahí ustedes incluso hasta pueden orientar cómo conseguir la ley que protege a los adultos mayores en el estado. Claro que sí, contamos con ello y pues bueno, la información está abierta, ¿verdad? Bien. Sí, ellas le pueden dar la información, que usted tenga esa ley en las manos y que la lea y la estudie, ya, es un gran avance. Por favor, entérese cuál es esa ley, qué dice, cómo me protege, a dónde puedo acudir si estoy cayendo en un caso de maltrato, quién me puede ayudar, ¿sí? El IMSS me puede ayudar, con ellos me puedo dirigir, me van a canalizar a dónde puedo ir, ¿verdad? En el caso de no saber cuáles son los tipos de maltratos, porque a veces los adultos mayores piensan que lo que les está pasando es muy natural, porque pues ya están grandes, son sus hijos, son sus familiares, ellos los cuidan y demás. Pues no, entérese cuáles son los tipos de maltrato, hasta dónde sí, cuáles son los límites y demás, y todo eso nos va a ayudar a ir acabando con este maltrato a los adultos mayores. Si usted está enterado, pues va a saber cómo defenderse y cuándo poner un alto, ¿sí? Familia, ya no se vale decir yo no sabía, ¿verdad? Ya también ellos se pueden acercar con ustedes, ¿verdad? Claro que sí, las puertas abiertas de los departamentos y de las áreas de trabajo social está totalmente abierta al público y sobre todo para escucharlos. En ocasiones lo que los familiares requieren es ser escuchados, claro, desahogarse, porque es muy difícil cuando tienen un paciente enfermo, el agotamiento también. Entonces eso también hay que identificarlo, porque de 9 hermanos resulta que nada más uno es el que está apoyando al 100%. Entonces, de alguna manera estamos en la mejor disposición, las puertas están abiertas para cualquier duda y darle seguimiento y acompañarlo, sobre todo durante su estancia hospitalaria. Yo sí le pido, confíe en los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las trabajadoras sociales están preparadas para estos temas, están capacitándose constantemente y eso a ellas les ayuda para, como la licenciada nos dice, orientar a las familias a tener todos una mejor calidad de vida. Todos, tanto familiares como adultos mayores, que sí, definitivamente a veces, ya lo dijo ella, son situaciones complicadas, difíciles y que hay que enfrentar de la mejor manera. Así que por favor acérquese. Licenciada, no sé si tenga algo más que agregar. Nada, pues bueno, muchas gracias por la invitación y pues bueno, hay que confiar en el personal interdisciplinario que está en las unidades, en los hospitales, en las UMF, porque estamos para servir. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Son tiempos de reflexión, son tiempos de pensar
cómo están las cosas, las ha hecho bien, las he hecho mal, qué ha pasado, a lo mejor no lo sabía, tiene razón, bueno, pues me voy a informar y voy a pensar qué he hecho y a reflexionar. Y adultos mayores también hay que cuidarse mucho, cuídese no nada más en el área médica, sino infórmese, eso también es una manera de cuidarse, ¿sí? De saber qué es el maltrato, cuáles son los tipos de maltrato, a dónde puedo acudir. Esa información le va a ayudar a usted a prevenir maltrato hacia el adulto mayor. Le agradezco muchísimo a la licenciada Blanca Patricia Dávalos Calderón, licenciada de Trabajo Social, supervisora de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estuvo con nosotros hablándonos de este tema. Y le recuerdo que pues el IMSS tiene diferentes unidades de medicina familiar y centros de atención hasta fuera del área metropolitana. Seguro usted, si está afiliado al IMSS, pues tiene por ahí una clínica cercana a su municipio. Si nos escucha en Montemorelos, Linares, Cerralbo, Galeana, Doctor Arroyo, Anáhuac, Sabinas, todos tienen la información. Por favor, acérquese y bueno, pues gracias por sintonizar cada una de las estaciones, gracias por escucharnos en esta programación especial. Soy Alejandra Morales, le agradezco mucho a Mayela Cantú en los controles técnicos aquí en grabación. Le agradezco a mis compañeros en transmisión. Gracias a todos en Vive FM por hacer posible que ustedes estén escuchando este espacio de Gente Grande. Pásela bien, cuídese mucho. Soy Alejandra Morales. Hasta la próxima emisión. La adultez mayor es el doctorado de la vida. Te esperamos en la próxima emisión de Gente Grande. Recuerda, sin miedo a envejecer.